Wakana Goyo llegó a trabajar junto a una chica que le encanta el anime, creaba los cosplays que ella quería vestir y podía hacerlo porque tenía mucha experiencia con ello. Sabía usar una máquina de costura, pues pasó toda su vida haciendo muñecas Hina, las muñecas con las que los japoneses suelen decorar el 3 de marzo por el Día de la Niña. El único inconveniente que él tuvo es que amaba mucho fabricar esas muñecas. Sus gustos no eran nada comunes para otras personas y vivió creyendo que sus gustos eran muy raros. Fue lo que le dijo a la primera amiga que tuvo, pero gracias a esta chica que conoció en la preparatoria, fue dándose cuenta que no importaba si alguien se burlaba de tus gustos, tú puedes seguir haciendo lo que más te guste y los demás que se vayan a la verga, por favor. Wakana Goyo desde pequeño vivió en la tienda de muñecas Hina de su abuelo. Le gustaba la creación de dichas muñecas y disfrutaba demasiado hacerlas. Pero un día una niña de su edad le dijo que era raro que él ame a las muñecas siendo un niño. Tremendo homofóbica esta niña, Lo odiaba por tener esos gustos, dejó de hablarle por ese motivo y Goyo se quedó con ese sentimiento de que sus gustos por las muñecas era raro. Sin embargo, él se dedicó a las creaciones de las muñecas Hina, se volvió muy bueno haciendo los atuendos de las muñecas, pero todavía le faltaba mejorar en la creación de las caras. Aunque para su edad no es normal que no se relacione con nadie, su abuelo le preocupaba que su nieto no tuviera ningún amigo, ya que siempre lo veía trabajando en las muñecas, así que Goyo mintió con que sí tenía amigos, pero nunca coincidía con ellos por los cursos que lleva. Esto alivió la preocupación del abuelo, quien no sabía que la realidad de su nieto era que no era nada sociable, hasta ahora no hacía ningún amigo, debido a que su pasatiempo con hacer a las muñecas Hina le quitaba toda esperanza de hacer amigos. Incluso hablaba con las muñecas cuando terminaba de crearlas. Los gustos de Goyo no encajaban con el resto y pensaba que eso haría que las personas se sintieran incómodas si se relacionaban con él. Cuando tenía esos pensamientos tan pesimistas, conoció a Marin Kitagawa, una estudiante muy conocida en la escuela, tiene un gusto por el anime y su sueño es hacer cosplay de varios personajes. Una vez se encontró con un chico apuesto que quería sacarle su número, pero al ver que tenía algo de algún anime, le pareció que era patético traerlo en público, comentario que a ella no le gustó y le dijo que el patético era él. Como bien dicen, la basura en su lugar, era obvio que se lo traía es porque le gustaba. No le gustaba que alguien fuera despreciando los gustos de los demás y Goyo la veía como alguien diferente a él. Si bien a ella le gusta el anime, los demás la aceptaban como es. Y en su segundo encuentro con Kitagawa, él se había quedado en el salón después de clases, tenía la tarea de limpiar el salón ese día junto a sus compañeros, pero estos pusieron una excusa para escapar de su deber y a él no le importaba hacerlo por ellos, porque decían que era responsable si lo hacía, pero Marin le dijo que estaba mal que no diga cómo se sentía y deje que otros se aprovechen de él. Se quedó días pensando en lo que dijo y cuando la máquina de coser de su casa se malogró, tuvo que usar la de la escuela, donde por confiar que nadie la utilizaba y nadie podría encontrarlo, se encontró de nuevo con Marin. Ella se impresionó que sepa manejar una máquina de coser y no vio nada raro que tuviera una muñeca Hina en sus manos. Primera vez que él recibió un cumplido a lo que le gustaba y como ella escuchó que hacía el vestuario de las muñecas, quiso mostrarle cómo le había quedado su intento de vestido. Le mostró cómo debía verse y no se parecían en nada, eso más bien parecía una compra de Temu. Él lo vio como una broma porque era imposible que alguien haga un trabajo tan horrendo, ha de ser muy inútil, no, muy poco hábil, suena mejor, para no poderlo hacerlo bien. Fue ahí cuando ella le confesó que quería hacer los cosplays de sus personajes favoritos, pero no tenía la habilidad para hacer un traje de cosplay. Como no conocía a nadie más que él que pueda usar una máquina de costura, se lo pidió pero sin obligarlo a que acepte. Como era la primera vez que él hacía algo por otra persona, no sabía cómo iba a salir. Ella le dio la información del personaje de quien quería hacer el cosplay. Era un personaje femenino de un juego harem, todo masoquista, con escenas más 18, pero con su lado sentimental. Era mucha información para procesar para Goyo, pero se le quedó claro que era un juego pervertido. No pensó que eso le gustarían a las chicas, cosa que ella refutó con que no tenía nada que ver el género cuando te gusta algo. Lo que Goyo había temido desde que esa mocosa le dijo que estaba mal que le gusten las muñecas siendo un chico. Marin le dio un libro con las instrucciones para hacer el cosplay, ahí te detallaba cómo hacer el paso a paso, y entonces ¿cómo lo hizo tan mal?, pensó Goyo. Quedaron ese día que el lunes comenzarían con la compra de las cosas que necesitaban y con las medidas, pero Marin no pudo esperar al lunes y vino el día de mañana a la tienda de Goyo. El abuelo no estaría, así que fue el momento perfecto para que le tomara las medidas, aunque sí fue difícil para él, pues nunca había estado en su cuarto a solas con una mujer, y vaya mujer, Él calmó su respiración tal cual Tanjiro. Él no quería sacarle las medidas porque puede que toque de más y evitar cualquier cosa más que pueda pasar. Eso debido a que la tenía que medir en ropa interior. Ella dijo que no había ningún problema con eso y pam, se sacó todo y anticipó esto viniendo en traje de baño. No cambiaba mucho la cosa a mi parecer,
ofrecer, pero él dio todo de sí para hacerlo. Ella estaba muy comprometida para que pueda hacerle el cosplay y como él se dio cuenta de eso, se puso en serio para sacarle las medidas. Hasta que llegó el momento de medir su delantera, estaba tan nervioso de hacerlo, pero como se ofreció a hacerle el cosplay, tuvo que medir sin llegar a pensar en nada mientras lo hacía. Completó la misión casi imposible y cuando ella le dijo que le mida la separación de los pechos, ya que el cosplay lo requería, ahí sí que le dijo que no, en eso está sola. Lo único que le puso nerviosa a Mari fue cuando por casualidad él estaba midiendo el tamaño de sus piernas y por un pequeño instante le tocó la cucaracha. Y no me refiero a la canción, él no se dio cuenta de lo que había hecho, pero ella sí. Luego de las medidas, Goyo pidió referencias para ver los detalles del cosplay. Menos mal, ella trajo la colección completa del juego y como era más 18, el abuelo cuando llegó por la noche vio a su nieto viendo algo con sonidos muy gemidosos, pero con una expresión completamente seria y tomando notas mientras veía. El abuelo pensó, ¿quién toma nota cuando ve un contenido adulto? En fin, luego de ver e informarse sobre los detalles del cosplay, tuvo sueños húmedos con Marin haciendo el personaje del cosplay y pues, ¿qué te puedo decir? Él despertó con una erección. Ay, a esa edad son terribles pajeros, Esto hizo que se siente incómodo, ya que ese mismo día Marin se le acercó y él no podía dejar de pensar en lo que soñó, pero le alegraba que ella le hablara sin importar su popularidad, cosa que otras chicas creían que era imposible que Marin se junte con él. Ya saben, alguien popular y alguien que ni siquiera tiene amigos. Esto afectó a Goyo porque sentía que era verdad, así que todas las veces que Marin intentó hablarle para hacer algo juntos, él simplemente se escondió tal y como haría un buen padre. Jugar a las escondidas por toda tu vida. Terrible depresión. Marin se dio cuenta que le evitaba y le pidió una explicación. Él se la dio explicando que no quería que las personas sepan que se conocían y que no corran el rumor de que estaban saliendo. Ella le aclaró que ahora eran amigos y no le importaban dichos rumores. Aclarado eso, lo llevó a comprar todas las cosas que necesitaban para el cosplay, ya que ella sola no podía porque no tenía idea de los detalles del personaje, y cuando acabaron con las compras, ella le mostró diferentes cosplayers que hacían cosplay, ni modo que más harían. Las veía demasiado hermosas cuando interpretaban a un personaje y le preguntó a Goyo por qué no lo eran para él, así que le explicó que cuando vio una muñeca Hina, quedó impresionado por lo hermosa que se veía y se dio cuenta que no podía decir hermosa a cualquier cosa que veía, solo a las cosas que eran muy especiales para él. Quien luego se enteró que el evento donde vestiría el cosplay sería en 2 semanas, Goyo no sabía si terminaría, pues demoraba mucho más haciendo la ropa de las muñecas, y no sabía cuánto le llevaría a hacer el cosplay. Por si no fuera suficiente, su abuelo se cayó y tuvo que llevarlo al hospital, donde le dijeron que descansara por 2 semanas por lo menos, y Miori, la prima de Goyo, le ofreció al abuelo que descanse en su casa y dejara por unos días la tienda de muñecas. Goyo ahora tenía que hacer el traje, visitar al abuelo en la casa de su prima y además estudiar porque estarían en exámenes. Tenía muchas cosas pendientes y llegó a estresarse demasiado por las visitas, atender la tienda, estudiar y terminar el cosplay a tiempo, pues quería hacer realidad el sueño de Mari. Quería verla feliz como su abuelo hacía felices a los clientes que venían a la tienda, así que se tomó toda una noche para terminar el cosplay a tiempo y lo logró. Todo para que Marin le diga que no pensaba que lo usaría justo el día que le dijo, porque habían muchos eventos más a los que podía ir. Ella se sintió mal porque hizo que se presionara al punto de tener ojeras, no creyó que todo este tiempo estuviera estresado por eso, pero él le dijo que todo estaba bien. Ahora que ya había terminado solo faltaba ver qué podía arreglar, así que se lo puso y realmente se convirtió en el personaje, y al estar feliz que ahora se parecía mucho al personaje, creó una cuenta para subir todas las fotos que se había tomado con el cosplay y le dijo a Goyo que le acompañe al evento de mañana. No lo dejó descansar ni un minuto, pero bueno, él aceptó y fue la primera vez que debutaba como cosplayer. Ya te imaginas lo incómodo que se sentía Goyo al principio al no ver a ningún hombre por estos lares, pero sí que había nombres, solo que la mayoría era fotógrafo. Algunos se acercaron a Mari para sacarle fotos y digamos que todo salió bien con el cosplay. El único problema es que ella un día antes había visto que los pechos del personaje eran mucho más grandes y decidió ir con un doble brasier, lo que hizo que ahora el traje le quedara apretado en esa parte, y es obvio, le dijo Goyo, si te saqué las medidas fue para que te quedara lo justo y necesario, no para que te andes poniendo relleno de más, hija mía. Ya habían pasado algunos minutos y ella se estaba muriendo de calor, pues el traje estaba hecho con una tela gruesa. Es como si llevaras una frazada tigre en pleno verano. Marin había sudado tanto por el cosplay, ese sudor se podía vender a un buen precio. Goyo tuvo que secarle el sudor a Marin mientras escuchaba sus sonidos de satisfacción porque ahora se sentía mucho más fresca, y cuando por fin se fueron a casa ese día, él pensaba que todo acabaría ahí, pero Marin quería seguir haciendo cosplay con él. Goyo estaba feliz de volver a trabajar junto a ella, pero la felicidad no le quitó el sueño que tenía y se terminó durmiendo, no sin antes decirle a ella
ella que era hermosa, palabra que ella sabía que no lo decía si no fuera especial para él, a quien ella empezó a verlo con otros ojos, ya saben a lo que me refiero. Se sacó los ojos y se puso otros, ¿no? Ella se enamoró de Goyo, lo notaba porque empezaba a sentir cosas cuando lo veía. Cuando ella por fin conoció al abuelo de Goyo, ella les mostró a él y a su abuelo cómo se alimentaba. Supuestamente dijo que sabía cocinar, pero la verdad es que su comida era cero saludable. Un poco de eso y te daría hígado graso, te lo aseguro, así que el abuelo le ofreció que coma con ellos a partir de ahora. Que hablando del abuelo, un día se encontró en la entrada de la tienda a una adolescente mojada por haber caminado bajo la lluvia, y por amabilidad del abuelo, la dejó entrar para que usara el baño. Goyo, obvio, al escuchar esto y que supuestamente esa chica era su amiga, creyó que era una estafa y querían robar la tienda, pero dejó de pensar eso cuando vio una chica en el baño. Tenía la contextura de una niña, a la cual por motivos del guión le vio hasta el alma. Luego de conocerla hasta el ADN, Inui se presentó como un estudiante un año mayor que él. Goyo creyó que se refería a las de las muñecas Hina, pero cuando se enteró que Inui, o mejor dicho Yuyu, que era su nombre artístico de cosplay, venía para comprarle uno, pues vio que había hecho el de Marin por las redes sociales y porque en el día del evento los había visto y los siguió hasta la tienda de su abuelo, así que por eso sabía dónde vivía. Como este tema tenía que ver con el cosplay, Goyo llamó a Marin porque era su cosplayer favorita, y cuando vino, ella le dijo a Inui que le impresionaba lo bien que le quedaban los cosplays, que era su mayor fan y que la seguía desde hace mucho tiempo, pero el tema no era con ella. Inui vino para que Goyo le haga el cosplay de Shio, cuyo personaje tenía una hermana llamada Neo. Como Inui vio que Marin sí sabía del lore de la serie, la dejó de considerar de las típicas chicas que visten cosplay porque está de moda, pero el punto ahora era el cosplay. Ella quería que Goyo le haga el traje y para eso le iba a dar sus medidas. Nada más que eso le dijo a Marin, así que no tenía por qué preocuparse, pues asumió que eran pareja. Uno reaccionó de una manera muy nerviosa y la otra sonrió porque ya se había enterado que Goyo no tenía novia, y mucho menos ha tenido una. Aunque volviendo al tema del cosplay, Marin quería hacer un cosplay en conjunto con Inui. Esta sería Shion, mientras que ella hacía el de Neo. Al principio Inui no quería porque ella trabajaba sola, pero como Marin quería pagar la mitad del estudio, a donde irían a tomar las fotos del cosplay, aceptó porque le salía mucho más rentable, y ahora como Goyo tenía que hacer el cosplay de ambas, tenía que ver la serie completa, y para eso tuvo que ir al departamento de Marin, donde ella lo recibió de una manera indebida, aunque lo que le preocupó a ella era no tener puestos los lentes de contacto. El resto le dio igual, tenía el escote muy expuesto, pero no le dio importancia. Como él solo venía a llevarse los DVDs del anime, le propuso ver algunos capítulos para que no tenga que llevarse tantos, así que empezaron a verlos juntos en el cuarto de ella, la cual pensó que estaban teniendo una cita en casa. Cocinó para él un omoraisu que terminó siendo un arroz con huevo. Yo también lo intenté, qué rico arroz con huevo me salió, carajo. A Goyo no le importó nada que se vea hasta el culo su comida, el sabor era riquísimo. Luego de eso, Goyo le pidió a Inui para que su hermana menor Shinju le enseñara a usar una cámara de verdad para mejorar la calidad de las fotos, así que se reunieron con ella. Pensaron que sería tan pequeña y tierna como Inui, pero cuando la vieron, era mucho más alta siendo de secundaria y tenía una pechonalidad nada que ver con su hermana, a la cual le sacaba fotos a todos sus cosplays. Ella creó la cuenta donde subía todas, pero era tan tímida que no sabía responderle a los fans de su hermana. Shinju sabía mucho de fotografía y como ese día tenían que ver el estudio donde harían la sesión de fotos, fueron a ver todas las opciones que había. Entre ellas estaba un hospital abandonado, donde la única que tenía miedo fue Inui, pero quería ver todo el lugar para ver si sería un buen lugar donde sacar buenas fotos, y por eso quería que él haga el cosplay, porque se notaba que le puso amor al traje que le hizo a Marin. Eso hizo que Goyo recordara algo que su abuelo había dicho en el pasado, y se puso sentimental justo en el momento que sonó un reempálago, cosa que le asustó al verlo como si le hubiera poseído la llorona, pero solo se acercó a ella para agradecer sus palabras, así que de estar cagándose de miedo pasó a desmayarse, porque ningún chico le había agarrado la mano antes. Luego de la visita al hospital abandonado, Marin llevó a Goyo a una playa donde no había nadie, y para ella era una salida con el fin de relajarse luego de acabar los exámenes. Él nunca había estado en una playa, así que lo invitó para que en las vacaciones fueran solos a un lugar. Ella propuso la idea sin pensar que parecía una cita. Volviendo al asunto del cosplay, luego de que Goyo terminara de hacer ambos cosplay, le pidió a Inui y a Marin que se los probaran. Quedó demasiado bien que Marin se creyó que era el personaje, la real esquizofrénica. Bueno, normal, estaba tan emocionada por
para hacer el cosplay en conjunto y por fin llegó el día. Marin e Inui se quedaron esperando hasta que venga Shinju y Hoyo, los cuales se tardaban porque el día que visitaron el hospital abandonado, luego del desmayo de Inui, Goyo se enteró que Shinju quería hacer un cosplay. Le daba algo de envidia todo lo que hacía su hermana y quería intentarlo, pero tenía el miedo de que haga un personaje ridículo y que no le gusta a su hermana, así que él le dio el valor para que lo intente, y cuando escuchó de qué personaje quería hacer el cosplay, no esperaba que fuera Soma, el personaje masculino al que le tenía mucha admiración porque se parecía a su hermana mayor. Como Inui y Marin harían un cosplay en conjunto, Goyo le sugirió que lo haga con ellas. Shinju aceptó, pero quería que le guarde el secreto, así que tenía que trabajar en su cosplay sin que nadie se entere. Sería fácil porque el uniforme de la escuela de Goyo era igual al del personaje, pero el único problema eran sus pechos. Pobre el botón, sostenía literalmente la economía de mi país. Bueno, como vieron, el problema era el tamaño de sus pechos. ¿Cómo haces para desaparecer tremendos misiles? Goyo tenía que ser de mago para que Shinju tenga la contextura de un hombre, pero gracias a sus clases que recibió en Hogwarts y a un compresor que encontró en internet, lograron solucionar ese problema, y una vez estuvo todo listo, Shinju tenía el miedo del que dirá su hermana cuando la vea, pero cuando la vio, la reacción de su hermana y la de Marin, se sintió mucho más tranquila. Ambas se quedaron impresionadas cómo cambió su género, y la sesión terminó siendo todo un éxito. Inui le agradeció a Goyo por haber ayudado a su hermana, y ahora tenía la imagen de él como alguien maravilloso. Se podría decir que empezó a gustarle de algún modo. Tiempo después, Marin, luego de enterarse de lo que hizo Goyo, había sentido algo de celos porque invitó a Shinju a su casa a trabajar en el cosplay. Y hablando de cosplays, el siguiente que quería hacer Marin era el de Verónica, un personaje trigueño que mostraba más piel que los anteriores personajes, y fue algo que al principio Goyo no prestó mucha atención, porque lo que sería más un problema sería el tono de piel, pero Marin lo solucionó fácil con un maquillaje especial. ¡Wow! Un maquillaje que te quita los derechos. Bueno, ella tenía todo resuelto para el cosplay, incluso tenía la ambientación, así es, una chica que resuelve. Antes de probar el cosplay, hicieron un descanso para llevar de compras a Goyo. La misión era conseguir algo que le quede, y si bien nada de lo que se probaba iba con su estilo, a Marin le gustaba cómo le quedaba todo. Amaba demasiado que le guste un chico que para ella le quedaba de todo. Y al terminar la salida de ellos, ella quiso saber cuándo harían el cosplay de Verónica. Goyo esta vez no quería hacer el cosplay con ella, pues tomó conciencia que expondría demasiado su cuerpo y no podría verla. Ella pensó que sería mucho más serio el asunto, pero solo era él preocupándose de no verla tan expuesta. Es por eso que lo molestó con que si quería que le envíe una foto, pero como dije, solo estaba bromeando para ponerlo nervioso. Y bueno, Marin no pudo hacer el cosplay de Verónica, así que se le ocurrió hacer el de Liz, una sucubo que vive con un escritor para robar la esencia vital. Aunque este personaje también mostraba de más, Goyo aceptó hacerlo con ella, y cuando terminaron de hacer el cosplay, no tardaron nada porque eran 2 telitas y ya está. Para hacer la sesión de fotos de este personaje, Marin quería ir a un estudio que se parezca a la habitación del manga. Como la mayoría eran en el cuarto de dicho escritor, pues ella había encontrado un estudio muy parecido. Aunque eso tenía muy poco que ver con un estudio, era un hotel donde suelen ir las parejas para desestresarse. Goyo se enteró de eso cuando ya estuvieron en el cuarto, pero quiso verlo como si fuera un estudio. Algo difícil porque hasta había un juguete para masajes, al menos eso es lo que pensó Marin que era. Esa sí es la verdadera amo su inocencia. Ella pensaba que sería un desperdicio no aprovechar que estaban aquí para tomar las fotos, así que se puso el cosplay. Él se había esmerado en hacerlo porque solo tenía los detalles del manga, de donde no pudo sacar mucha información, así que investigó a los cubos y le quedó muy bien el cosplay. Parecía que el personaje ya había salido del manga, y como ya estaba listo para tomar las fotos, Goyo había marcado en el manga todas las escenas que quería recrear. Terminaron haciendo muchas de esas, y en la última, donde Liz le cantaba al protagonista, Goyo quería que sea tal y como en el manga, así que sin pensarlo, le pidió a Marin que se ponga encima de él para tomar las fotos en una perspectiva igual a la del manga. No imaginó que justo después de tomarla, y ella siguiera encima de él, se empezaran a escuchar unos gemidos en el cuarto de al lado, y él recordó que estaba en un hotel, y para que ella no sintiera el bulto que se había formado debajo de ella, eso muchachos es una hernia, recuerden, intentó sacarla de encima, pero por error hizo que ella soltara un grito muy conveniente para el momento. Hubiera pasado algo ese día, pero llamaron los de recepción. Marin tuvo vergüenza que la vieran saliendo del cuarto, porque cualquiera pensaría que se habían divertido como locos adolescentes. Y ni lo digas, Goyo después de ese día se mató a pajas, pero habiendo pasado eso, Goyo la visitó porque ella no podía salir a ningún festival al no haber acabado las tareas pendientes que tenía. Y cuando estuvo en su departamento, él se enteró que trabajaba de modelo y últimamente recibió más trabajos porque sí o sí quería comprar una cámara, y digamos que no son nada baratas. Aprovechando que él estaba ahí, se pusieron a ver una película de terror que solo a ella le causó
causó miedo. Goyo lo disfrutó más y sin asustarse, era cine para él y quería verla de nuevo para aprender de los vestuarios y los maquillajes. Luego de eso, fueron a la escuela para recoger una de las tareas que se había olvidado llevarse cuando salieron de vacaciones y aprovecharon en pasar por la piscina, donde ella se terminó cayendo por efecto de la gravedad. Goyo tuvo que sacarla porque ya no había tomado clases de natación y tampoco se sabía la de flotar. Al haber pasado unos días y Marin ya había acabado sus tareas, quiso ir a un festival con Goyo. Fue ahí la primera vez que él la había visto con un yukata. Como Marin se dio cuenta que le gustó cómo se veía, quiso que la viera en todo momento, aunque cuando ya el tema pasó a la comida, ella se tepeaba a cada tienda que veía y compró de todo un poco. Esa noche, luego de pasear por las tiendas, vieron el espectáculo de fuegos artificiales, algo que él nunca había visto porque nunca tuvo amigos con quien ir a verlos. Pero este año había sido diferente porque ahora estaba con Marin, quien se terminó hiriendo por el calzado que tenía, así que Goyo tuvo que llevarla en su espalda. Ella le hizo la propuesta de que irían todos los festivales del próximo año. Él tomó esto con que iban a seguir viéndose. Esa misma noche, antes de que vayan a dormir, Marin lo llamó porque vio la secuela de la película de terror del otro día y estaba cagándose de miedo de que algo pase en su casa al vivir sola. Estuvo algo paranoica y quería que él se quedara hablando con ella hasta que se le fuera el miedo. Estuvieron hablando por un buen rato y Marin le confesó sus sentimientos, pero él estaba... Así que sí, no hay beso y mucho menos coito, quizás en su segunda temporada, pero bueno, eso ha sido todo. Ya saben que se pueden suscribir para proteger el mundo de la devastación y unir los pueblos de nuestra nación. Ok, no, solo suscríbanse por favor. No olviden seguirme en Instagram, subo lo que hago en mi día y algunos memes funables. Mentira, no subo nada. Pueden seguirme en Kick también, donde estaré armando todo para empezar a hacer directos. Y ya, nada más, dilo tú, Foxy. Eso es todo. Se me cuidan. Adiós. Plin, terminé en tu cara. Qué estúpido, huevón. Haz como que estás leyendo. Haz como que estás leyendo y como que lo sueltas, ¿ya? Foxy.